Siempre es necesario anticipar nuestros deseos, nuestra voluntad, a la edad que usted tenga. Y fíjese usted que hace algunos años se instituyó a septiembre como el mes del testamento, logrando con ello una reducción importante en el costo de la legalización, de hacerlo ante un notario. Un testamento se hace ante un notario para que tenga la certeza que se cumple al pie de la letra su voluntad. Agradezco mucho a mi notario consentido, al licenciado José Luis Ordaz Sandoval, notario público número 3 de Río Verde, a quien recibo con mucho cariño. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, licenciado. ¿Por qué es importante un testamento? Es importante porque, como ya se ha insistido, los problemas vienen siempre, aunque sean pocos bienes, vienen siempre aparejados cuando uno parte de este plano, ¿sí? Por muy bien avenidas que sean las familias, siempre o nunca falta pues alguien que no esté conforme. Cuando no se deja testamento, obviamente sí hay forma de solucionar lo que es la sucesión intestamentaria. Si son varios hijos, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo quién va a ser el albacea y después hacer una cuantificación de los bienes, si son pocos, si son muchos, si hay industria, si hay huertas, si hay ganado. El albacea tendrá que encargarse de la administración de estos bienes, rendir cuentas en una etapa del proceso de sucesión intestamentaria, y ahí es donde vienen los problemas. Porque, por ejemplo, conozco casos, ¿verdad?, en el que tenía 10 vacas el fallecido. Y al momento en que tiene que ya rendir cuentas, no da cuenta de las crías, por ejemplo. O no da cuenta de, si tenía leche. De la leche, sí, de los sí, productos. Sí. Sí. Si es una huerta, pues de los cortes de la naranja, sí. de la producción de la tierra. Y entonces vienen los conflictos. Y entonces pugnan unos por remover al albacea, poner otro. Y en eso se lleva años. Hay sucesiones aquí en la zona que tienen 40 años. ¿Cómo cree? Sí, tramitándose. Bueno, sí, hay una muy conocida de los nietos pro, por ejemplo. Esa es histórica aquí. Sí. Perdón por hablar, pero bueno, el caso muy complicado es eso. Hablamos de mucha lana, pero hay casos en donde también se pelean por una puerta. Así es. Y entonces, ¿cómo se previene todo esto? Mediante un acto muy, muy sencillo, un acto que es personalísimo, es decir, no puede hacerse por apoderado, tiene que hacerlo la persona mayor de edad, acude con una copia de sus escrituras, si es que son inmuebles, y si no, acude a la notaría con su identificación y nos cuenta cuál es su deseo respecto de sus joyas, por ejemplo, o algún cuadro de valor, o algunas cosas incluso hasta sin valor económico, pero con contenido emocional. Sí. Entonces nos explica esto, en el mismo acto se redacta el documento, se le lee, se firma y listo. La ventaja de los meses ahora en San Luis, a nivel nacional, es septiembre, mes del testamento, pero a nivel de San Luis Potosí, por decisión del Colegio de Notarios y del titular del Ejecutivo del Estado, se acordó que se extendiera este mes del testamento hasta diciembre. O sea, 4 meses. Un mes se convierte en 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí, considerando que precisamente en fin de año
es cuando nuestros paisanos nos visitan de allá del norte y aprovechan para, entre otras cosas, arreglar sus documentos. Entonces es oportuno que dicten su testamento y que no se esperen hasta el final, ¿verdad? Porque sí se incrementa mucho la última quincena de diciembre la demanda de testamentos. A ver, usted está ubicado en Galeana. Galeana 115 en Ciudad Fernández. Galeana 115, perdón, a una cuadra de la iglesia, digamos, de la iglesia de la plaza principal hacia el sur. Bueno, no da para otro lado la Galeana, da para allá. Así Perdóneme. ¿Y? Sí, los notarios del tercer distrito judicial, que somos cuatro por ejemplo, cuatro notarios titulares y sus adscritos. 2 notarías contamos con adscrito. En mi caso es mi esposa Ruth Belinda Garcín. Y en el caso de la notaría 4 también cuenta con adscrito. Estas 4 notarías tenemos ejercicio en San Cirilo de Acosta, Río Verde y Ciudad Fernández indistintamente. O sea, la gente de estos 3 municipios puede acudir a tramitar directamente a cualquiera de esas notarías su documentación, como testamentos, compraventas, donaciones, constitución de sociedades, hipotecas, etcétera, un sinfín de trámites que se hacen en una notaría. Fíjese, querido auditorio, dicen que más vale papelito que hable. ¿Y no qué? Algo así. Bueno, hay un dicho que dice así. Porque un notario puede hacer realiza muchas actividades, no es nada más escrituras y no es nada más testamentos. Le puede certificar que, no sé, si llegué a mi casa y la encontré violentada de la chapa. Fe de hechos. ¿Cómo se llama? Fe de hechos. Fe de hechos. Efectivamente, los notarios podemos ejercer esa facultad de dar fe, que es una facultad originariamente del Ejecutivo del Estado, del titular del Ejecutivo, y él la delega en los notarios, en profesionales del derecho, a través de una serie de exámenes y finalmente el nombramiento. ¿Sí? Y efectivamente no solamente hacemos escrituras de compraventa o testamentos, ¿verdad? La fe de hechos significa que ante cualquier acontecimiento que para usted sea necesario que conste por escrito, le pide al notario de su confianza que acuda y certifique los hechos que se puedan apreciar pues a simple vista, como el deterioro de una puerta, que el vecino se metió 20 centímetros a su predio, etcétera. O una elección, por ejemplo, que una mesa directiva. Pero ¿qué otras cosas hace el notario? Mire, le hablaba por ejemplo, de las sociedades. Hay una sociedad de concubinato, por ejemplo. También, bueno, se puede establecer ante el notario, pues, ese estado, es un estado civil, ¿sí? No se acude, por ejemplo, a la oficialía, sino que el concubinato pues es una relación de hecho entre 2 personas que se conducen como marido y mujer, ¿sí? Entonces ante el notario se acredita este hecho, el notario pide un documento, ¿sí? Y se considera legal. Dando fe. Sí, dando fe de la unión de 2 personas. Así es. Sí, y que a diferencia del matrimonio por el civil yo no estoy ni animando ni desalentando a nadie, ¿verdad? Pero a mí me consta las bondades que tiene. A diferencia de un matrimonio civil, esta es una sociedad que puedo deshacer cuando así lo decida sin tanta tramitología. Así es. Es muy sencillo, no requiere acudir al juzgado, excepto cuando hay hijos, para definir los derechos de los menores. Y fíjese usted, hablando de esto, viene para el 27 ya la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Para 2027. Sí, en el que, entre otras cosas, se faculta ya a los notarios
tres cuestiones muy importantes, por ejemplo, las diligencias de apeo y deslinde, que antes era exclusiva de los jueces. ¿Sí? Diligencia de... Apeo y deslinde. ¿Qué es eso? Si usted tiene un predio que mide 10 por 10, pero está en posesión de 11 por 10, por ejemplo, y su vecino no tiene inconveniente y que así es, entonces usted puede rectificar esas medidas actualmente solo ante el juez, ante un juez de primera instancia. Ya. Pero a partir del 27, estas diligencias podrán llevarse a cabo con notario, sin acudir al juzgado, con el objeto de quitarle carga de trabajo que es bastante para el Poder Judicial. Vamos a poder hacer esas diligencias. Los testamentos, las testamentarías y las intestamentarías se van a poder llevar también ante notario. Actualmente solo en juzgados también. Su testamento, y cuando llega el momento de hacerlo valer, usted con testamento acude al notario y se tramita muy rápido y de manera muy económica un testamento ante notario. Ante un juzgado promedio, 1 año. Ante un notario promedio, 3 meses. El costo se reduce porque no hay intervención de terceras personas. Va directamente los herederos o el heredero a iniciar la sucesión y en 3 meses está lista. Hacer válido, como Sí. quien dice. Sí, y en el caso de las intestamentarías, es decir, cuando no hay testamento, actualmente solo se lleva el juzgado. Los notarios podemos intervenir cuando se separan en una etapa del juicio, se separan de la prosecución judicial y eligen continuar con el notario. A partir del 27, directamente, cuando no hay testamento, se va a poder acudir al notario, siguiendo ciertas reglas especiales, claro. y concluirlo igual, de manera muy, muy rápida. Y otra facultad que se está discutiendo, pues, que se nos otorga a los notarios, es la de poder divorciar. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Que el Poder Judicial, que Mucho bueno, más vamos rápido. a ver cómo va a funcionar, pero bueno, esto es para el 2027. Así es. Oiga, ¿cuánto cuesta, a propósito, cuál es el costo de un testamento y si este costo se incrementa, si yo nada más voy a decir, ¿saben qué? Quiero que mis rebozos cuando yo me muera sean para fulano, o si tengo 20,000, no sé, propiedades o cosas. Sí, nos ha tocado, la mayor parte son testamentos sencillos, sin gran complicación. Para este periodo va a costar 2,000 pesos, que es la mitad de lo que cobramos los notarios normalmente. Claro que normalmente, es decir, fuera de esta campaña, si es un bien, cobramos esa cantidad, pero si hay varios legados, más de 2, por ejemplo, que mi anillo de compromiso se lo dejo a mi hija, mis demás alhajas a mi nieta, mi casa, o sea, cuando están disponiendo como 10 legados, el precio no puede ser el mismo, Claro. Tiene que incrementarse. En este periodo debería incrementarse, pero tenemos convenido que cueste solo 2,000 pesos, impuestos incluidos. 2,000 pesos con 2,000 impuestos. Así ¿Bajó? No, se mantuvo, porque el año pasado también costaba esto. Algo muy importante, en el arranque de la campaña, que fue el mes pasado con la asistencia del señor gobernador, el presidente de la Asociación Nacional del Notariado, el secretario de Gobierno y nuestro presidente del Colegio del Estado, el licenciado Juan Carlos Barrón, en el arranque de la campaña también se firmó un acuerdo para beneficiar a bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y policías estatales para otorgarles adicional al descuento que ya se hace en esta campaña, en estos meses, un 50% extra. Es decir, paramédicos, policías estatales y bomberos van a pagar solamente 1,000 pesos por el ¿Cómo trámite. crees? Sí, así es.
Así es, así que Obviamente aprovechen. tienen que acreditar. Esta es nota, compañeros, para que me la chequen. Esta es nota que tenemos que darle mucha publicidad. Así es. El 50%, aparte del descuento que hay, o sea, van a pagar el 25%, como quien dice. 1,000 pesos. 1,000 pesos nada más. Bomberos, Bomberos. voluntarios de Cruz Roja, no, paramédicos Paramédicos, y policías estatales. policías estatales. Paramédicos, policías estatales y bomberos voluntarios. Bomberos Oiga, voluntarios de todo el estado. qué padre. ¿Y esto quién lo...? ¿Quién lo promovió? Ajá. Un acuerdo de colaboración entre el gobierno del estado y el Colegio De Notarios. de San Luis Potosí. ¿Cuántos notarios son? Yo luego los veo en las fotos y veo que son un montón. Pues sí, como 105 notarías Notarías. en todo el estado. Pero como usted dice, algunos tienen adscritos. Adscrito, entonces se incrementa. Si no todos tienen adscrito, pero sí un 50% tiene adscrito. Generalmente son, pues, parientes o hijos de los notarios, generalmente. Generalmente, sí. Oiga, en este tiempo, ¿cuántos años tiene usted de ser notario? Ya soy viejo en esto. Tengo 28 este año, cumplo 28 Viejo años. presumido, bien chavo. 28 Oiga, años. 28 años, pero y en este tiempo, cuénteme, algo que le ha sucedido así que dices, no, es que me pasó un caso en donde o no se dio cuenta el señor o la señora testó mal y luego se arrepintió, o un señor que fue a testar y los hijos, como ya estaban en el testamento, corrieron al papá de la casa porque ya estaba su nombre o iba a ser para ellos. Sí, claro, hay creencias erróneas alrededor de esto. Para empezar, de quien va a hacer un testamento. Cuando estamos llenos de juventud y así, juzgamos que no es necesario dejar testamento. Pues no, la muerte nos sorprende en cualquier momento. Entonces, hay que hacerlo. Independientemente, como usted lo decía en la introducción, independientemente de la edad, hay que cumplir con esta responsabilidad personal y estar tranquilos. Y en cuanto a cuestiones anecdóticas y así, pues me han ocurrido muchas cosas, ¿no? Pero tuve un cliente que hizo su testamento, lo cambió, vamos, en 10 ocasiones. Y ahorita él ya murió, pero tengo otro cliente también que sí, ya lleva como 8 ocasiones que lo cambia. ¿Por qué? Porque tiene ese beneficio el testamento, es revocable y libre. Es decir, en cualquier momento, si a mí aquel hijo que consideraba muy bueno y que me procuraba y que me llamaba continuamente y veía por mi salud, ya no lo hace, se olvidó de mí, ha sido ingrato, pues modifico mi testamento y pongo a otro hijo, o a otra persona. O hasta ¿Sí? un enfermero, yo creo, porque he visto casos que son así, sí. Así es, entonces sí es curioso esto, y acerca de que en un momento dado no acepten la voluntad del testador, pues si el testamento está hecho de manera adecuada como dicta el código, no tiene por qué anularse. Si hay formas de anularlo, cuando no se cumple un requisito, pero normalmente la voluntad del testador se cumple. Nunca falta un revoltoso en las familias que se inconforme y que busque la manera de verle algún error al testamento, ¿no? Por eso los notarios son muy escrupulosos al momento de examinar la documentación, el estado de salud del testador, y si juzgamos que es apto, es decir, que tiene la capacidad jurídica, porque ya tiene más de 18 años, porque lo consideramos en sus cabales. No somos médicos, psiquiatras, ¿verdad? No podemos apreciar qué hay detrás de la persona, pero con una plática sencilla, encontrando que se encuentra consciente, orientado, sabe qué fecha es, los nombres de sus hijos perfectamente,
y algunas otras preguntas que hacemos normalmente los notarios, podemos advertir con facilidad si la persona sufre alguna cuestión que le impida estar en sus cabales, digamos, lo que diría una persona cualquiera. Exactamente. ¿Cuántos tipos de testamento hay? Porque entiendo que hay varios, ¿no? Sí, hay varios, de acuerdo a las circunstancias. Los más comunes son, obviamente, el público abierto, que es el que hacemos en la notaría. El público cerrado. Perdón, antes, el público abierto que hacen en la notaría. Para que yo vaya a la notaría a hacer mi testamento público abierto, usted lo estaba diciendo algo de las condiciones físicas, ¿qué tengo que llevar? ¿Puedo ir solo o sola? Si tengo que ser viejito, ¿a partir de qué edad lo puedo hacer? A partir de los 18 años, en San Luis Potosí se adquiere la capacidad jurídica y entonces se puede ya disponer a partir de los 18 años. ¿Qué debe llevar? Pues primero, hacer su reflexión en casa para pensar cómo va a disponer de sus bienes, si va a poner alguna condición, que puede poner condiciones, por ejemplo, si tiene una nieta menor de edad y teme que la despojen del bien que le deje, puede decir, para mi nieta, el bien tal, con la condición de que no podrá disponer de ese bien sino hasta que termine una carrera universitaria o cumpla 23 o 25 años, lo que ocurra primero. Se puede poner ese tipo de condiciones. ¿Qué necesita llevar? Su credencial de lector, si gusta, una copia, para que no ande cargando con originales, una copia de las escrituras, si tiene escrituras, o de papeles de importancia como facturas de algún automóvil o de maquinaria. ¿Para qué? Para describirlas con precisión en el texto del documento y que no haya lugar a malas interpretaciones de que quiso referirse a este o a este. Entonces, los documentos de importancia. Y ya, sostener la plática con el notario y se puede hacer en una sola ida. ¿Puede ir solo? Sí, puede ir solo. Una persona que no necesita asistencia de otro tipo, por ejemplo, una persona que no sabe leer y escribir, sí necesita asistencia, necesita testigos, uno para que le lea y otro para que firme a ruego. Pero si no está en esas condiciones, o si no es ciego o mudo, si puede por sí mismo escuchar la lectura del testamento, no necesita asistencia. Ahora, si es opcional, usted dice, bueno, yo estoy bien, me siento a todo dar, sé leer y escribir, pero quiero que me acompañe mi compadre y mi comadre a dictar el testamento, ¿sí? O dos vecinos. Se puede admitir perfectamente. O si el notario, por alguna circunstancia, juzga que es necesario la asistencia de testigos, también pueden acudir dos testigos. Pero por lo regular... Con las mismas condiciones, identificación oficial, etcétera. Efectivamente. Ese es el primero, digamos. Pero, ¿qué otro, digamos, el más recomendable? Ese es el más directo. El más directo. Pero ¿Qué si otro usted tipo? desea que su voluntad no se conozca, o sea, en las notarías tenemos la obligación de la secrecía. Estamos obligados a guardar reservas sobre lo pasado ante nuestra fe. Y procuramos que nuestro personal también tenga esa secrecía, ¿no? Pero no falta que algún pariente se entere o algún interesado obtenga la información que debemos conservar. Bueno, usted puede, de su puño y letra, formular sus disposiciones de última voluntad, es decir, su testamento, por escrito, lo mete en un sobre, lo cierra bien, lo firma y le pone, este sobre contiene el testamento otorgado por mí, fulano de tal. Lo lleva al notario. El notario elabora un acta donde dice que el señor Juan Pérez está presentando un sobre cerrado con la leyenda tal
y después de sellarlo el propio notario, antiguamente la gente tenía sellos personales, un lacre. Como se lacraban, ¿verdad? En cera. Sí. Tenía su propio sello, ¿verdad? Y los lacraban. Y la ley antiguamente decía que debía ir lacrado, pues ya no se usa. Atraviesan la firma luego, ¿no? La firma en el sobre. Entonces se deposita con el notario lo deposita en el registro público de la propiedad, en el Instituto. ¿Cómo se llama ese testamento? Testamento hológrafo. Hológrafo. O público cerrado. ¿Hay otro? Sí, hay muchos más, varios más, ¿verdad? Por ejemplo, usted adquiere una casa habitación y ya tiene pensado a quién dejar como heredero de ese bien. Entonces, en la misma escritura en la que se elabora la compraventa, en la que usted adquiere, dispone ahí en un apartado lo que se llama el testamento público simplificado. Ya sin necesidad de acudir posteriormente, usted le dice al notario, voy a adquirir esta casa o este terreno destinado a habitación y quiero disponer que si muero, mi hijo fulano sea el heredero. Entonces, en el mismo documento de compraventa, en un apartado llamado Testamento Público Simplificado, se redactan las disposiciones de quien adquiere la casa. No es lo mismo o cómo es lo del usufructo vitalicio, creo que eso es bien importante también. Sí, una alternativa viable y recomendable y muy segura también. Una alternativa al testamento es la donación. ¿A quién le puedo donar yo sin causar impuestos? Hacia arriba, en línea recta, padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Y en línea recta descendente, hijos, nietos, bisnietos, etc. ¿Sí? Porque es una alternativa viable y muy recomendable, además de que es muy, Perdón, muy y a un lado a la esposa o esposo, ¿verdad? ¿O no? Sí, nada más a la colateral, a la cónyuge o concubino, incluso. Entonces, en línea descendente se puede también hacer la donación. Y lo que usted preguntaba, ¿qué es esto del usufructo vitalicio y la nuda propiedad? Sí, la propiedad plena se puede dividir en dos clases de derechos, que es el derecho de disfrute, uso, habitación, es decir, el de poseer el bien de manera vitalicia. Mientras tenga usted vida, va a poder usted rentar, usar, pero no disponer. Ya no lo puedo vender. No lo puede vender, ya no es dueño, ya no es dueña. Pero tampoco me puede correr mi hijo si es que se lo dejé con el usufructo vital. Exactamente. Que él tampoco la puede vender. No la puede vender no puede sin hacer la nada. autorización del usufructuario. Su hijo ya, a través de la donación, usted le regala la propiedad, pero no le regala el derecho de usarla. O sea, yo voy a poder vivir ahí todo el tiempo, nada de que le corre, no se puede, güey. O sea, sigue siendo dueño. Entonces, ¿qué tiene de ventaja? Que no se puede objetar como el testamento. Si está hecha de manera perfecta, sí, no admite pues objeción, ¿sí? Si la hizo con todos los requisitos de ley el donante, no lo pueden revocar. Pues muy interesante esta materia que a todos nos debería de ocupar. Repito, usted dirá, pues es que yo no tengo nada. Pues sí, pero a lo mejor tiene su carro, a lo mejor tiene no sé, la acción de la mansión, una caminadora, una bicicleta, a lo mejor tiene un anillo o rebozos, hay cosas que son de alta estima, teléfonos, etcétera. Usted puede plasmar su voluntad y evitar problemas, porque nadie sabemos a qué hora, Así, de repente, usted y yo nos damos cuenta o exclamamos, tan joven, ¿cómo le pasó esto tan joven? Así es, no hay edad. Y los que estamos viejitos, más allá del bien y el mal, pues con mayor razón. Claro. Así que
Licenciado, muy amable. Gracias por habernos acompañado. Para Un concluir, gusto. si es tan amable. Sí, pues exhortar a la población que aproveche y que no espere hasta el último día. Por supuesto, los atenderemos con gusto cualquier día de la semana, que acudan de lunes a sábado. De lunes a sábado. Y recordemos a quién tiene todavía el 50% del 50% el costo. Sí, policías estatales, paramédicos de la Cruz Roja y bomberos. Perfecto. Muchísimas gracias. Un Gracias. gusto siempre. Voy a mensaje, no le cambie. Regresamos con la mesa que más aplauda. Ya están aquí mis comentaristas. Muchas gracias.